Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario y de la Alianza Libertaria de Iberoamérica. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de nuestro proyecto de respuesta rápida libertaria. Y bueno, pues quisimos analizar uno de los temas que como libertarios más nos conciernen, que son los crecientes y muy agudos problemas, señalamientos de corrupción alrededor del gobierno del presidente Javier Milei en Argentina. Como libertarios, bueno, pues estamos interesados en el éxito de la gestión de Milei, pero también como libertarios, pues estamos también siendo muy cuidadosos de poder alzar la voz y señalar aquellas cosas que creemos que no necesariamente compaginan con nuestra visión y los compromisos y el apoyo que tantos libertarios en América Latina le han dado a la figura que consideramos realmente muy rescatable del presidente Javier Milei y su hazaña que está haciendo de poder reconducir a Argentina a un mejor futuro. Y bueno, pues para hablar de este tema, invitamos a una persona que ya nos había hecho el favor de comentar algunas cosas en relación con las pasadas elecciones en la provincia de Buenos Aires, el profesor Gustavo Damián González. Él es politólogo, profesor universitario, escritor de varios textos muy importantes y muy esclarecedores sobre la dinámica política argentina. La idea es discutir con él si el gobierno de Javier Milei, la figura de Javier Milei, podrá sobrevivir a los escándalos de corrupción que vienen sucediéndose alrededor de su gobierno. No por parte de él, pero sí por figuras cercanas a su gestión. Ya el profesor se encuentra con nosotros, le doy la bienvenida. ¿Cómo está usted, profesor? Hola Víctor, muy bien, muy agradecido por esta nueva invitación. Pues estamos grabando esto el viernes 19 de junio. Bueno, uno de los temas más importantes es seguramente el caso Manuel Adorni, un aliado de la primera hora del presidente Javier Milei. Ha sido un caso muy complicado. Diversas investigaciones periodísticas han revelado que en los últimos 2 años el patrimonio de Manuel Adorni, que fue en un principio su vocero presidencial y después tras las elecciones intermedias en la provincia de Buenos Aires, bueno, pues resultó que era también ya el nuevo jefe del gabinete. Y bueno, estas investigaciones han hablado de un crecimiento espectacular del 500% en el patrimonio del doctor Adorni, que no se conduele con sus antecedentes laborales, ni yo he escuchado muchos testimonios de periodistas que lo trataron hace mucho tiempo y bueno, pues dicen es que este crecimiento súbito de su riqueza no tiene ningún asidero lógico. Él ha explicado que se debe básicamente a cuestiones de herencias y haber invertido parte de ese patrimonio heredado en criptomonedas. Lo cual, bueno, pues también recordemos la situación en Argentina. Mucha gente ha invertido durante mucho tiempo sin dar notificación al fisco, tratando de evitar precisamente la mano larga del gobierno argentino. Y bueno, esa es la explicación que ha venido dando Manuel Adorni y sin embargo, esto no ha solucionado la grave crisis política en que se encuentra el gobierno. Una crisis en donde, bueno, pues para muchos argentinos lo que viene pasando con Adorni, pues contradice lo que alguna vez afirmó Javier Milei, que dijo, en nuestro gobierno los políticos van a tener que vivir la misma vida que vive el ciudadano común. Van a tener que vivir como viven los argentinos de bien. Se les acabó los privilegios, se acabó la joda. Y sin embargo, bueno,
el crecimiento de la riqueza, los viajes inexplicables, las propiedades suntuosas que el ministro Adorni y su esposa han llegado a acumular, bueno, pues han levantado muchas cejas en Argentina. Y pues para hablar de estos temas, ¿cuál sería su primera impresión sobre este caso? Víctor, mi primera impresión es que no hay nada que le haya hecho tanto daño al gobierno nacional como esto. A diferencia de lo que se pensó en la opinión pública, que el daño más grande lo iba a ser el justicialismo o el peronismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, o la propia Cristina Fernández, es del riñón del poder, es de un colaborador directo, es de casi un amigo personal de Javier Milei, que aparte él mismo, como usted lo dijo, había sido vocero presidencial y había puesto una vara muy alta en torno a el tema de la ética pública. De hecho, él mismo ha sido muy duro con respecto al periodo anterior del kirchnerismo y de los hechos de corrupción, y justamente la vara que había puesto él mismo tan alta, hoy le está pegando para su lado, y es el jefe de gabinete de ministros. Y lo que se esperaba es que el jefe de gabinete de ministros es un fusible del presidente, obviamente el presidente lo nombra, el presidente lo saca, es quien coordina todas las áreas de todos los ministerios. Lo que se esperaba, o por lo menos parte de la población lo que esperaba, era que el presidente eyecte al jefe de gabinete de ministros, y lejos de echarlo, por el contrario, lo sostuvo y dijo que él había visto todos los papeles y que todos los papeles estaban en regla y que no tenía nada más para explicar a Dornis. Pero lo dosificado, es decir, cada semana nos enterábamos de un nuevo microescándalo en el caso Adornis, porque al principio parecía unas cosas con relativamente menor, pero semana tras semana ha habido una nueva novedad. Una utilización del Estado, por ejemplo, el avión presidencial, para que su esposa viaje a Estados Unidos. Un viaje que hace a Aruba con fondos no muy claros. Otro viaje que hace a Uruguay y que dijo le había pagado tal empresa y la empresa se desdice y dice que la pagó el Estado. En el medio, el jefe de gabinete de ministros, que tiene que ir una vez por mes al Congreso, una vez a diputados y otra vez a senadores, da explicaciones, y esas explicaciones no solo no fueron muy contundentes, sino a la semana siguiente se desdijo y en una entrevista televisiva dijo lo que usted había dicho recién. Por un lado, que el patrimonio se debía a los Bitcoin, cuando él mismo, años atrás, no mucho, hace un año o 2 años atrás, había dicho que él no tenía ni idea de Bitcoin y que él nunca había utilizado. Es decir, se desdice en la misma entrevista y reconoce públicamente que parte de los ahorros que había hecho supuestamente habían sido en negro, es decir, no declarados. Con lo cual, cada palabra de Adornis de hace un mes hasta la fecha, lo único que hace es dañar la imagen presidencial. Que como bien usted dice, no le tocó al presidente, no le tocó de manera directa, porque nadie acusa al presidente de ser corrupto, ni mucho menos. Pero sí lo que se le acusa al presidente es sostener a un corrupto, ¿no? Bueno, decía al principio que esto se graba el viernes 19 de junio y hoy precisamente Manuel Adorni presentó su renuncia como vocero presidencial y bueno, sustituido por el doctor Adrián Rabier, que es también un personaje muy conocido, muy cercano y que muchos libertarios conocemos de manera personal y le deseamos mucha suerte. Pero él sigue ocupando, el doctor Adorni sigue ocupando el jefe de gabinete, lo cual ha introducido muchas dificultades en la coalición gobernante. La presidenta, la representante de la Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y que podría ser la candidata a jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, bueno, pues ha venido señalando que ella no está de acuerdo con que Manuel Adorni continúe en el gobierno y le ha exigido explicaciones suficientes, claras
y la presentación de todos los documentos que amparen sus dichos, lo cual, bueno, el ministro Adorni ha venido tardando en hacerlo. Pero bueno, muchos cercanos al gobierno de Javier Milei, pues prefieren que este tipo de temas no se traten. Nosotros consideramos que debe de ser algo que debe de tratarse, ventilarse, porque esto hablará de la seriedad del gobierno y en tal sentido, bueno, pues este es precisamente el objetivo de esta emisión. Ahora bien, profesor González, cuénteme, esto ha significado una pérdida, parece que muy fuerte, de la popularidad del presidente Milei entre los argentinos, lo cual, bueno, pues es perfectamente explicable. Este tipo de reacciones, se lo comento desde la perspectiva de México. En México, bueno, pues ha habido infinidad de escándalos, pasa el tiempo y bueno, pues finalmente no pasa nada y las cosas retoman más o menos el nivel previo. No hay costos políticos que pagar por parte de muchos políticos. Hay que ver el caso de la narcopolítica en México. Allí está, ya 2 meses en donde Estados Unidos pidió la extradición de una serie de políticos, no ha pasado absolutamente nada, presentaron su licencia a los cargos, pero no ha pasado absolutamente nada y todo se aspira a que pase el tiempo, se normalice todo y finalmente no pase nada. Esto puede pasar en el caso argentino. ¿Cómo ve usted esta situación desde su perspectiva de politólogo, profesor? No, mire, por un lado están los hechos de corrupción que son sistemáticos también en la República Argentina, desgraciadamente. De hecho, una de las principales figuras de la política argentina, 2 veces presidenta, una vez vicepresidente, que es Cristina Fernández de Kirchner, en este momento está con una tobillera y está con prisión domiciliaria, es decir, que está condenada. También uno de sus vicepresidentes, Amado Vudú, está condenado. Milagros Salas, que fue parlamentaria de Mercosur, condenada. Es decir, hubo condenas. Pero eso del lado del peronismo, Víctor. Es decir, el votante del peronismo tiene otro estándar sobre el tema de corrupción. No estoy diciendo que esté acostumbrado ni que le guste la corrupción, pero siempre en la línea del peronismo, del populismo, ha habido casi una asociación directa de los presidentes, todos terminaron condenados. Menem, salvo Alberto Fernández, Menem termina condenado, Cristina Fernández termina condenada. Con lo cual, ese votante, digamos, el balance con respecto a la corrupción no es tan fidedigno como el no peronismo. Mucho más, como en el caso de Javier Milei, que justamente parte del electorado que vota Javier Milei, porque entiende que allí no había un ápice de corrupción y que él mismo decía que si había un corrupto en su gobierno, directamente lo iba a echar. Y que no iba a tener ningún tipo de contemplaciones. Sobre este aspecto, por supuesto que la pérdida de legitimidad, las encuestas así miden de cualquier empresa que ha perdido popularidad entre el 8 y el 12%, que es un montón. Si hoy se sostiene con un nivel de legitimidad el presidente de la Nación, es porque la oposición hasta ahora no ha logrado unificarse. El peronismo está muy dividido. El peronismo es muy contundente en la oposición. Siempre se dice, Víctor, medio popularmente acá, que cuando el peronismo ve sangre, ahí ataca con todo. Y acá hay sangre. Acá se ha hecho un daño muy grande al presidente de la Nación. Pero si el daño no es mayor, es porque el peronismo no tiene el poder de contundencia por sus propias internas. Entonces, ante su pregunta, pierde popularidad muchísimo, muchísimo. La vara del votante republicano, digámosle, ese votante, no me gusta hablar de centro derecha porque tampoco lo es, de ese votante que no vota el peronismo, a veces por antiperonismo, a veces por republicanismo, a veces más por sus tendencias liberales, o por diferentes motivos de antipopulismo también.
es un votante que en general no soporta de la misma manera los hechos de corrupción, como sí lo soporta el votante del peronismo, ¿no? Y que un poco nos tiene acostumbrados. Y entonces nosotros que estamos cumpliendo, ya hemos cumplido 40 años de vida democrática, han pasado 3 partidos políticos, ahora un cuarto partido político gobernando. El radicalismo en 2 gestiones, el peronismo en 4 gestiones, 5 gestiones, el PRO en una gestión, y ahora la Libertad Avanza. En casi todos ellos, los pedidos fue que los niveles de corrupción sean bajos o inexistentes. Bueno, acá el agravamiento es, Víctor, que no solo hay un posible hecho de corrupción, sino el sostenimiento en el tiempo del jefe de gabinete de ministros. Cualquier votante de Milei hubiese esperado que la primera semana, la segunda, lo hubiese eyectado del gobierno. Eso hubiese sido lo que cualquier votante de Milei hubiese esperado. Esto no ocurrió. Por el contrario, no solo no ocurrió, sino que lo sostiene en el gobierno en el día de mañana. Mañana es el Día de la Bandera en la República Argentina, en donde se recuerda a Manuel Belgrano, y se va a hacer el acto oficial en Rosario, que es donde se izó la bandera, y va a ir con Manuel Adornis. Con lo cual, pareciera ser hasta casi una provocación. Y, como bien dice, Patricia Bullrich lo dijo desde el primer día. Algunos miembros del gabinete lo dicen por lo bajo. Patricia Bullrich lo dijo bien alto. No solo presentó su declaración jurada inmediatamente tratando de impulsar, de convidar, de hacer que Manuel Adornis presente rápidamente su declaración jurada. El resultado de todo esto es que en esta semana el Congreso le ha pedido la destitución del jefe de gabinete de ministros, que es una de las posibilidades que tiene el Congreso, de convocarse para hacerle una interpelación y con 2/3 lo echa. No creo que esto suceda, pero incluso suceda esto, o el presidente de la Nación lo sigue sosteniendo en el gobierno, ya el daño está hecho. Porque incluso echándolo en este momento al jefe de gabinete de ministro, el daño fue tan grande que va a ser bastante difícil repararlo. Por supuesto que para la elección del año que viene falta 1 año y medio. La Argentina, bueno, toda América Latina es muy dinámica. Lo que ayer es, mañana no es. Y al revés. Así que no podemos decir que esto pueda afectar directamente a la elección. Sí le puedo decir, sin ninguna duda, que le ha afectado fuertemente el nivel de credibilidad del gobierno. Decía yo al principio que, bueno, a algunos liberales no les interesa, no les gusta que esto se le eche el foco sobre este tipo de temas. Y preferiría, bueno, pues hablar de los éxitos, la buena marcha del proyecto de Javier Milei en lo económico. Sin embargo, yo le pregunto, maestro, ¿hay el riesgo cierto de que los buenos resultados económicos, que para alguna gente es discutible si los hay o no, pero que estos buenos resultados económicos signifiquen un adormecimiento de la crítica y de alguna manera disculpar este tipo de eventos de supuesta corrupción, maestro? Hay esta proclividad de que los éxitos económicos puedan disculpar mala gestión pública. Por una parte de los libertarios seguramente que no. Las varas han sido muy altas. Y han sido muy altas por parte de la ciudadanía, ha sido muy alta por parte del presidente de la Nación y ha sido muy alta por parte de Manuel Adornis. Con lo cual, hay una parte del electorado que esto no lo soporta y que no ve con buenos ojos y que por más que quieran ocultarlo, no se puede ocultar el bosque. Se puede ocultar un poco un árbol, pero el bosque no se puede ocultar. Con respecto a lo segundo, a la cuestión económica. Bueno, ahí tenemos un tema, Víctor, porque sin ninguna duda el gobierno de Alberto Fernández, el anterior a este gobierno, íbamos camino a algo parecido a una hiperinflación que ya tuvimos en la República Argentina. Con lo cual, haber bajado la tasa de inflación a hoy más o menos al 2% ha sido el gran éxito. Si hay un éxito y que la ciudadanía le exigía al presidente de la Nación, es bajar la inflación porque fue una de sus promesas de campaña. Y esa inflación la bajó. Pero, claro, pasa el tiempo y la gente va demandando otras cosas. Y es lógico. Pareciera que la inflación no la tenemos resuelta porque tenemos todavía un 2% mensual, no anual, 2% mensual. Por lo tanto,
Estamos mucho mejor que antes, sin ninguna duda. Ya no tenemos una enfermedad terminal, pero la fiebre todavía existe, por lo tanto algunas infecciones todavía económicas existen. Y a esto se le puede agravar una cosa, el bajo nivel de consumo. El ciudadano medio de la República Argentina no llega a fin de mes. Por caso, los docentes, nosotros universitarios, hemos perdido 40% de capacidad en nuestro salario. Con lo cual, hay parte de la población que tiene otros nuevos problemas. Una parte de la población que ya está teniendo problemas de falta de trabajo. Han cerrado fábricas, han abierto otras, sí, pero han cerrado fábricas y eso genera desocupación. Y parte de la población no llega a fin de mes. Entonces, los resultados positivos macroeconómicos, Víctor, se tienen que sentir en una relativa brevedad en el metro cuadrado de la persona, es decir, en la microeconomía que todavía parece no despegar. Yo he escuchado a algunos analistas argentinos decir, por ejemplo, que bueno, recuerdan este lema de la campaña de Obama, que es la economía estúpido. Para algunos de ellos, bueno, los buenos resultados económicos que se van acercando, ojalá sea así, esa es también una de las encomiendas del nuevo vocero presidencial, ya él lo acaba de señalar, de rescatar, de poner en primer plano el milagro económico argentino desde su perspectiva y del gobierno de Milei. En tal sentido, ¿usted cree, profesor, al menos para el votante medio argentino, si los buenos resultados económicos se empiezan a sentir o hay una campaña propagandística desde la presidencia de resaltarlos, ¿usted cree que el votante medio argentino pueda de alguna manera obviar, dejar de lado, poner en segundo término estos problemas a cambio de esta cierta mejoría económica, profesor? No, por una parte del electorado seguramente que no, los hechos de corrupción no son amables para nadie. Segundo punto, bien marcó usted, el gobierno todo el tiempo, y es lógico que quiera remarcar los éxitos económicos que tiene, quizás a veces por las características y las particularidades del presidente exagera un poco, él siempre dice que es el único gobierno libertario del mundo, que tienen los mejores ministros de la historia de la humanidad, que es el ajuste más impresionante que se conoció en la historia de la humanidad. Es decir, siempre tiene una tendencia a exagerar un poco. Ahora, el ciudadano de a pie, por lo menos una parte de la población, le reconoce al presidente de la nación una cosa: bajó la inflación. ¿Y eso qué significa? Y bueno, tener un poco más de reaseguro, un poco más de estabilidad en su vida, hasta emocional. Porque cuando nosotros conocemos, los argentinos, lo que fue una hiperinflación, cuando el gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa, dejaron la presidencia de la nación, teníamos un 32% de inflación mensual. Hoy tenemos 2. Esto se lo reconoce gran parte de la población. Pero ya han pasado 3 años, Víctor. Entonces la ciudadanía, a 3 años de haber logrado eso, empieza a demandar otras cosas, ¿no? Como un enfermo que se empieza a sentir mejor y dice, bueno, yo ahora quiero caminar y después quiero correr, ¿no? Entonces empieza a haber nuevas demandas. ¿Y cuáles son las demandas más importantes? Yo le diría que en paralelo a hoy la foto de la corrupción. Pero me parece que esto es como una nube pasajera y que va a pasar. Pero la demanda es sobre falta de empleo y sobre la microeconomía, sobre el ciudadano de a pie que no logra llegar a fin de mes y que los niveles de consumo, por ejemplo, de carne en nuestra Argentina, que consume carne y donde hay más cabezas de ganado que personas, ha bajado. Entonces, bueno, esto sí puede resentir también fuertemente en el gobierno nacional, ¿no? Y obviamente estamos hablando también de este tema, porque bueno, esto involucra y compromete seriamente las posibilidades de una posible reelección de Javier Milei el 31 de octubre del 27, dentro de un año y unos cuantos meses.
¿Cómo ve usted esta perspectiva, considerando, bueno, pues además para quienes no sigan el día a día de la política argentina, que bueno, hay un problema que todavía no han zanjado la oposición, que se debate entre incluso una posible candidatura de alguien cercano a Cristina Fernández de Kirchner o Axel Kicillof. Y bueno, parece que no va a ser una resolución fácil la que logre, y esto puede mermar sus posibilidades de triunfo de la oposición argentina. En tal sentido, profesor, ¿cómo ve usted este escándalo y otros? Porque no hay que olvidar que está también el caso de los discapacitados, las grabaciones del señor Españolo o el escándalo de las criptomonedas de Libra. ¿Cómo ve usted que estos escándalos le peguen a la posibilidad de reelección del presidente Milei, profesor? Yo creo que la Argentina es muy dinámica, que hoy el golpe es fuerte. Me parece que las heridas van a ir zanjando un poco, en tanto y en cuanto nos surjan nuevos, ¿no? Creo que a un año y medio de la elección, estos hechos de corrupción o de posible corrupción afectan fuertemente la credibilidad. Esto afectará a la elección no en tanto y en cuanto no surjan nuevos hechos, porque si no ya parecería más una cuestión estructural, porque ¿qué es lo que ocurre hoy, Víctor? Pareciera. Es verdad lo que dijo, lo de Libra, lo de algunos audios que han aparecido, pero la verdad que eso no le ha golpeado demasiado al presidente de la Nación. Quizás en términos objetivos el caso Libra pareciera ser más fuerte que el de Adornis. Sin embargo, en términos subjetivos eso pasó y no dañó mucho la imagen presidencial, como sí está dañando lo de Manuel Adornis. ¿Qué tiene de ventaja el gobierno, y ahora sí visto en términos electorales? Que la oposición, primero, no tiene un liderazgo claro. Cristina Fernández, que es la principal dirigente de la oposición, está detenida, está presa y no puede ser más candidata nunca más en la vida. Entonces, esto, por supuesto, que es una limitante. Segundo, el peronismo está muy dividido. No solo entre el kirchnerismo y Kicillof, sino también ahí aparecen algunos gobernadores de provincia y algunos dirigentes del peronismo que hasta ahora no han tenido diálogo. Esto que te decía hoy, Víctor, que hay una frase que el peronismo ve sangre y entonces ahí ataca como una carroña. Le digo para los mexicanos que están escuchando, nosotros recuperamos la democracia en el año 1983. Desde que llegó Perón al poder, estamos hablando de 1945, nunca un presidente no peronista terminó el mandato. ¿Me escuchó este dato, Víctor? Desde el año 1945, ningún presidente terminó el mandato, salvo Mauricio Macri. Raúl Alfonsín, primer presidente radical de la recuperación de la democracia, se tuvo que ir 6 meses antes de tiempo. Hiperinflación y un peronismo muy fuerte golpeándole la puerta de la Casa Rosada. Fernando de la Rúa, 2 años duró, se tuvo que ir en helicóptero con estallido social. Macri logró terminar los 4 años. Seguramente Milei lo va a hacer, va a terminar los 4 años y con posibilidades reales de ser reelecto presidencial. ¿Y por qué tiene estas posibilidades? Por un solo motivo: una oposición que no tiene liderazgo, una oposición que está muy dividida, una oposición que no puede generar agenda y una oposición que todavía el ciudadano ve para atrás y se acuerda del 32% de inflación con el cual se fue. En caso de que Javier Milei, por ejemplo, no pudiera postularse a la reelección, ¿usted ve alguna figura dentro de su espacio político con posibilidades de ocupar su espacio, su lugar? O bien también está la otra vertiente, el creciente activismo del expresidente Mauricio Macri, que bueno, ve también cierta oportunidad de él de reverdecer sus laureles. ¿Cómo ve usted esta situación? Patricia Bullrich tendrá cierta viabilidad hacia el futuro, Mauricio Macri
podrá reverdecer sus logros. ¿Cómo ve usted esta posible disputa en ciernes hacia el espacio, vamos a llamarle de manera abusiva, de la derecha argentina? Bueno, esto es bien interesante porque en la Argentina Javier Milei se convierte en el primer presidente sin partido político. Porque la verdad que la Libertad Avanza no era un partido y yo me animaría a decir que todavía no lo es del todo. Para armar un partido político en la Argentina, que es federal, con 24 distritos, es muy difícil armar un partido político en la Argentina nacional realmente. Hoy todavía no lo es. Con lo cual sucede algo bastante interesante, porque no es un partido, por lo tanto hay un liderazgo. Solo Milei casi solo gana la elección con su figura. Bien, ¿qué se puede esperar? Si alguien, no sé, si un politólogo que no conoce nada de la Argentina le doy estos datos, la respuesta casi obvia es, si no es Milei, es la muerte segura de la Libertad Avanza. Y la respuesta es no, porque como bien dijo, yo creo que puede tener algunos plan B. Patricia Bullrich es alguien que tiene chances y que tiene ganas aparte, tiene ganas. No lo dice porque es bastante fiel hasta ahora con el presidente de la Nación. Pareciera que todo lo que está haciendo, pareciera que es para jefa de gobierno de la capital federal. Si me pregunta a mí, yo le diría que ese lugar es un plan B para Patricia Bullrich. Patricia Bullrich lo que quiere es ser presidente de la Nación. ¿Mm? Y Mauricio Macri, por otro lado, también. No sé si está muy convencido Mauricio Macri de ser, pero sí tiene un plan estratégico Mauricio Macri, que es retener la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque ahí sí hay un tema central. Mauricio Macri es el líder del PRO. El PRO llegó a ser, tiene una historia de, él es presidente de Boca Juniors, arma el PRO en la capital federal, pierde varias veces elecciones, nace el PRO en la capital federal con un partido de distrito, llega a ser jefe de gobierno de la capital federal, llega a ser presidente de la nación y tiene, como nunca ningún partido político lo tuvo hasta ahora, la presidencia de la nación, la gobernación de la provincia de Buenos Aires y la intendencia o la jefatura de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Muchísimo poder. Pero ¿cuál es el lugar, el epicentro del PRO? La ciudad autónoma de Buenos Aires. Con lo cual me animaría a decir que la estrategia de Macri es retener como estrategia de arranque, retener la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque sabe perfectamente Macri que si no retiene la ciudad autónoma de Buenos Aires, el PRO firma su partida de función. No tengo ninguna duda sobre eso. Entonces, Macri hoy se está haciendo valer nuevamente, ante, obviamente, el debilitamiento del presidente de la Nación. Yo tengo un par de preguntas todavía antes de que concluyamos nuestra conversación, profesor. Y la primera es, ¿por qué sucede esto que parece estar sucediendo con Javier Milei y que parece ser una epidemia entre tantas figuras antisistema, que gradualmente van asemejándose a todo este sistema que prometieron combatir y finalmente van asemejándose gradualmente a ese tipo de sistema que supuestamente iban a combatir? No sé si coincida usted con mi visión, pero para muchos argentinos, bueno, este lustre de figura antisistema, pues se está perdiendo, me parece, en el caso del presidente Milei. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Por qué sucede este tipo de cosas a lo largo de la historia, profesor? Y Víctor, es muy interesante la pregunta y va al hueso del sistema político. Milei dice que va a terminar con la casta. ¿Qué significa esto? Echar a todos los políticos y nombrar unos nuevos. Pero no es tan fácil. No es tan fácil porque el sistema institucional está montado de una manera que quizás hasta inteligentemente, de que no venga alguien y cambie radicalmente todo. Cuando Milei asumió, tenía 8 senadores de 72 y tenía un puñado de diputados de 257. Es decir, tenía minoría. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? La vieja práctica de la política. Con el primero que se asocia con Daniel Scioli. Daniel Scioli había sido
candidato a presidente de Cristina Fernández. Había dicho antes de las PASO que Patricia Bullrich ponía bombas en los jardines de infantes y termina acordando con Patricia Bullrich. Empieza a acordar con los gobernadores porque necesita aprobar las leyes, entonces necesita números en el Senado de los Diputados. ¿Y cómo acuerda con los gobernadores? Mandando fondos a la vieja usanza, casi como una extorsión. Entonces es muy difícil salirse de ese sistema. Por más que lo quiera hacer, no dudo en las buenas intenciones del presidente, pero después cuando se encuentra en la realidad, que no tiene los números en el Senado y que tiene que resolver lo que él quiere votar, todo se hace muy difícil. Nosotros tenemos 3 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Mínimo tenemos que tener 5. No logra tener 2/3 de los senadores y 2/3 de los diputados para nombrar miembros de la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo el procurador de la Corte. Lo mismo el defensor del pueblo. Es decir, hay cosas y leyes importantes que quiere el gobierno nacional que no los puede hacer porque no tienen los números. Y entonces, ¿cuál es la resultante de esto? Y bueno, la vieja política, la vieja. Lo viejo funciona, dicen algunos. Bueno, la vieja política en algunos casos también sirve, porque necesita negociación. Y bueno, y en esa negociación termina con algunas viejas prácticas, ¿no? Ahora, mi última pregunta sería esta, profesor. Si usted tuviera la posibilidad de apostar hoy, ¿cómo cree que en 10 años será recordado Javier Milei? ¿Como el presidente que combatió y acabó con la inflación o por su forma de manejar el gobierno, los asuntos públicos, la forma en que ejerció el poder, profesor? No, yo creo que lo segundo, alguien disruptivo, alguien distinto, alguien que sin partido político llega a ser el presidente de la nación, alguien que hizo lo que dijo que iba a hacer, porque esto también es para rescatar. Él no mintió en lo más mínimo en su campaña electoral. Él hizo su campaña electoral con la motosierra, y esa motosierra significaba hacer recortes estructurales en el Estado y lo hizo. Con lo cual me parece que va a ser recordado como alguien disruptivo, alguien que después veremos el final de la película, Víctor. Todavía estamos en la película, estamos en el capítulo 3, pero veremos en el final de la película si es recordado como alguien que quiso y no pudo, o alguien que quiso y modificó muchas cosas, para algunos seguramente para bien, para otros seguramente para mal. Gracias, profesor. No sé si usted quiere agregar sobre este tema algo que a lo mejor no le pregunté y que usted considera que es importante destacar. Sí, yo lo que sí marqué hoy y quiero reforzarlo, que nuestro país es un país federal. La complejidad del sistema político es bien interesante porque tenemos no solo la presidencia de la nación, que por supuesto es muy importante, pero el otro cargo que viene en segunda importancia es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y el tercero no son otros gobernadores, son los intendentes del conurbano bonaerense, que tienen un poder muy fuerte. Ahí todavía sigue siendo fuerte el peronismo. Ahí los intendentes del conurbano, que gobiernan hace 30 o 40 años, son dueños territoriales de los votos. Pero ahí también están sucediendo cosas, Víctor, porque nuestro sistema electoral está cambiando. Históricamente nosotros votamos con formato partidario, que significa con boleta sábana o boleta formato papel, donde se votaban todos los cargos electivos. Entonces, el presidente de la nación, que iba, por ejemplo, el peronismo, con los intendentes del conurbano y con algunos gobernadores, eso era un combo casi perfecto para el peronismo. Hace un tiempo se votó boleta única en Argentina. Por lo tanto, eso da un poco de libertad al voto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo boleta partidaria donde vos pones una sábana completa dentro de un sobre a que vos tengas que poner una cruz, y te da más libertad y más autonomía en términos de voto. Y eso va a cambiar estructuralmente, y esto le juega mucho a favor a Javier Milei, ¿no? Pues yo le agradezco mucho, profesor. Gracias por sus palabras, por su tiempo. Y bueno, esperemos que las dificultades del gobierno de Javier Milei logren reencaminarse y él logre rescatar y dar los resultados que tantos argentinos demandan y que él prometió, profesor. Yo le agradezco mucho y como siempre seguimos a sus órdenes. Muchas gracias. Igual, a disposición, y muchas gracias por la invitación.